¿Pueden ver la pantalla todavía? Sí, se puede ver. Ah, ya, perfecto. Pensé que lo había bloqueado eso más. Bien, aquí, me gusta cocinar. Yo creo que en este habíamos quedado también de que el término me gusta, no me gusta, no influiría mucho en nuestra, ya sea en nuestra identidad, como tampoco en lo que es la prueba en sí. Entonces, tampoco que dice, no, me gustaría trabajar o eh, tengo, qué sé yo, vocación para cocinar, ya sería otro término. Aquí simplemente habla de un gusto, ¿no? Es como cuando uno come un helado y luego se nos pasa, ¿sí? Entonces podemos ponerle aquí tranquilamente verdadero sin que dañe nuestros resultados. Digamos, mi conducta es ampliamente controlada por las costumbres que me rodean. Con costumbres, y ahí vamos a hacer una pequeña aclaración, les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Serán iguales. Y sociedad. ¿Cuál es la diferencia? Belén. Belén, ¿estás ahí? Cultura podría ser lo que, en donde nacemos, o sea, lo que hay, y sociedades que tienen todas sus culturas. Algo así. No sé. Bastante cerca, entre comillas, ¿ya? Kevin, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Blanca, ¿cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? ¿Qué has escuchado que sería la diferencia entre cultura y sociedad? Diego, ¿tú qué opinas? La cultura es desde como hace años, las creencias y cómo actuamos. Ya. ¿Y sociedad? La sociedad podría ser lo de ahora, la familia y la sociedad, un país puede ser. Ya. Por si acaso, para las personas que están aquí, ¿no? En la sala virtual, de repente tengan algún problema con el micrófono, no se preocupen, pueden también escribirlo al chat de lo que es Google Meet y estoy ahí también al pendiente para leer si tienen alguna pregunta o duda o si tienen alguna dificultad con su micrófono, ¿vale? Bien, entonces, cultura, se podría decir así, ¿no? Como por ejemplo, la cultura aymara, cultura quechua, cultura guaraní, cultura moxeña y las 30 y tantas etnias que tenemos acá en Bolivia, pero es la forma de vida, ¿sí? Una cultura es una forma de vida donde obviamente tiene su gastronomía, que se repite en todos sus ciudadanos, ¿no? Como también su ropa, su lengua, sus creencias. Todos es de lo mismo, o sea, todos comparten el mismo principio, por así decirlo. ¿Sí? Es una forma de vida donde todos los miembros, podríamos decir así también, comparten ¿no? Su forma de vida, gastronomía, comida, ropa, y todo lo que implica esa cultura. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia con la sociedad? La sociedad es un grupo de personas que provienen de diferentes culturas. Por ejemplo, la urbe alteña, la urbe paseña, la urbano especialmente, se podría decir que es sociedad, porque hay gente aymara, hay quechua, hay ciudadanos, hay de Santa Cruz, Benipando, hay extranjeros incluso, o sea, hay de todo un poco. Entonces somos grupos de diferentes culturas, ¿no? Que tratamos de convivir, tratando de respetar, entre comillas, ¿no? Diferentes costumbres de repente que llegan a tener estas personas. Podemos poner aquí, ¿no? Costumbres. Entonces, esa sería la principal diferencia entre ambos, ¿no? Entre lo que es cultura y sociedad. Es un grupo de personas que viven de diferentes culturas, punto. Bien, aquí, ¿no? Es personas que es un grupo de personas igual, obviamente, pero que tienden a compartir una forma de vida, ¿no? Que tienden a compartir una forma de vida y todo lo que implica eso. Entonces,
Entonces, si volvemos a nuestra pregunta, dice aquí, ¿no? Mi conducta está ampliamente controlada por las costumbres que me rodean. Entonces, una cultura, aquí también estaríamos hablando de costumbres. ¿Cuál sería entonces, tomando en cuenta esa gran decisión, cuál sería aquí la respuesta? Belén, ¿qué opinas? ¿Cuál sería la respuesta ahora sí, tomando en cuenta esa aclaración de lo que es sociedad y cultura y de lo que son las costumbres también? Falso. Falso, ¿por qué? Bien, de alguna manera nosotros al momento de nacer estamos siendo influidos tanto por nuestra sociedad, ¿no? Por la gente que nos rodea, especialmente la gente que vivimos aquí en la ciudad, como también por nuestra cultura, porque si bien esa gente de ciudad, ¿no?, tiene ciertas raíces culturales, ¿no? De repente, qué sé yo, en el caso mío, por ejemplo, si no tengo entendido, tiene una tendencia aymara, por ejemplo, mi familia. Entonces, si bien obviamente yo me he criado en una sociedad, en una ciudad, mis padres han tenido siempre estos principios, ¿no? Desde que han llegado acá. Entonces, eh, hay cierta influencia. No será obviamente una influencia al 100%, pero hay una influencia. Ahora, veamos, ¿no? Mi conducta, ¿no?, mi forma de ser, mi forma de comportarme, es ampliamente, ahí está la parte exagerada, controlada por las costumbres que me rodean, entonces directamente falso. Si bien tiene una influencia, no es que pueda llegar de manera amplia o total a mi costumbre, a no ser que yo venga de provincia, ¿no? Y así tal vez un poco más distinta y analizarlo, pero en el caso de la ciudad, no. Y si lo vemos también desde el punto de vista de un militar o un oficial o cualquiera, ¿no?, de esas características, tampoco debería de dejarse llevar o dejarse influir por las culturas, ya que su principal trabajo no va a ser pues defender solo a los aymaras o solo a los quechas o solo a los ciudadanos de La Paz, ¿no?, o a los de Santa Cruz, sino tiene que defender a todo un país, a todo un estado. Entonces, directamente falso, ¿listo? A veces siento que verdaderamente soy un inútil, y aquí estamos hablando directamente de la autoestima, que dice a veces, pero en el caso de ustedes como jóvenes sanos, directamente lo vamos a poner falso. Cuando era joven pertenecía a una banda que intentaba mantenerse unido como uña y carne, eso sí ya no sé. Esto va a depender mucho de cómo han respondido al principio, ¿no? En eso de que, por ejemplo, me gusta compartir fiestas, me gusta hablar con gente nueva. Depende mucho que se han puesto falso o verdadero. Si en esos han puesto falso, entonces por lógica aquí va a ser también falso. Si en esos han puesto verdadero, que tampoco estaría mal entre comillas, pero siempre y cuando viendo el contexto podrían ponerle verdadero. Pero como les dije, ¿no?, el rango, 4 falsos, un verdadero, o 4 verdaderos y un falso, todo está dentro de lo que es el margen de lo que es la evaluación. Creo en la vida del más allá. A ver. Belén, ¿qué opinas respecto a esta pregunta, el 132? Yo le pondría verdadero. ¿Verdadero? ¿Por qué? Porque creo. Ya, me imagino entonces que eres católica o cristiana. Yo creo que no es necesario pertenecer a ninguna religión para tener algo así. Ah, mira, eres un más todavía. Ya, eso es muy cierto, no es necesario, porque no solo esas dos líneas religiosas creen en lo que es la vida del más allá. Pero, volviendo a la pregunta de las costumbres, ¿dónde está? De que hemos puesto falso, o sea, que no debe de influirnos. Obviamente, no digo que tampoco que la religión sea mala, ¿no? Y tampoco dentro de las entidades castrenses les van a decir, no, no tienes que ser creyente. Eso tampoco está dentro de esa decisión. Ni los policías ni los militares van a exigir eso. Pero dentro de lo que es la evaluación, ¿no?,
y simplemente es una creencia. No dice, por ejemplo, no sé, había términos como, eh, por ejemplo, eso del término fanatismo, ¿no? O estoy obsesionado, por ejemplo, ya está puesto aquí ese tipo de términos, no estoy obsesionado con la vida del más allá, ya es otra cosa. No, porque simplemente creo en la vida del más allá. Entonces, no había tanto problema, ¿sí? Porque como les decía, las entidades castrenses no les van a exigir que si son católicos o si son cristianos o cualquier otra religión. Entonces, no nos haremos tanto problema con eso. ¿Está? A ver, aquí dice, me gustaría ser soldador. En este caso yo creo que ninguno va a tener esa tendencia, a no ser que sea de parte de aeronáutica, tal vez ahí. No, entonces sigamos. A veces siento deseos de tomarme a puñetazos con alguien. Esta sería la parte de agresividad. Yo creo que aquí directamente es más que obvio. Antes de continuar, les había dicho ayer, ¿no? Que lo lean un poquito y han encontrado alguna pregunta de repente que se les sea interesante o diferente, para así no estar revisando uno por uno. Un número en específico que hayan encontrado que sea cósmico. La 26, profe. La 26. ¿26 o 126? No, 26. A ver, vamos a retroceder violentamente a la 26. Dice. No sé bien a lo que se refiere. Ya, vale. Cuando estoy en dificultades o problemas, creo que lo mejor es callar. Interesante. ¿Has intentado usar esta técnica, la que les he mencionado? ¿Dónde está? ¿Esta? Sí, la he usado, pero Y aún así no llegaste a una conclusión. sí. A ver, vamos a intentar conmigo. Dice, es verdadero cuando estoy en dificultades o problemas, creo que lo mejor es callar. Bien, a ver si podemos ver, es falso cuando estoy en dificultades o problemas, creo que es mejor callar. Esto de los problemas o dificultades en todo caso, si bien los podemos tener a diario, la solución no siempre es guardar silencio, ¿no? Y no me refiero, digamos, que si alguien les pregunta algo y ustedes no sepan responder, se quedan callados, ¿no? Simplemente decir, imagínense, ¿no? Que estuviéramos en la formación de instrucción cerrada y les preguntan, qué sé yo, X cosa, y justamente esa cosa ustedes no lo saben, dirían, ¿no? Y su teniente, ignoro la respuesta a esa pregunta, por ejemplo. Entonces ya no omitido, ¿no? Ya no omitido el que no saben directamente, ¿no? ¿Para qué divagar en algo que simplemente no conocen o nunca han escuchado? Entonces, al decir simplemente, mi teniente, yo ignoro la respuesta de esa pregunta, ya están expresando, ¿no? la dificultad de ese problema o de esa pregunta o de lo que sea que esté en ese momento. Entonces, a esto le podemos poner directamente falso. ¿Listo? No es dentro de lo que ustedes van a estar trabajando y también estudiando, obviamente, estos primeros 5 años prácticamente. Así no lo sepan, tienen que hablar, pues, tienen que decir la verdad, no sé o no conozco, no he escuchado. Y el oficial de ese rato, obviamente, lo más probable es que los jaripeen, pero por lo menos van a expresar lo que es, pues, ¿no? La verdad en este caso. Entonces, tomándose en cuenta, y como siempre les dije, ¿no? Pónganse ya en la posición de alguien que ya está con el uniforme, de alguien que ya está en las filas, pueden ponerlo directamente falso, ¿no? Que ustedes no se van a quedar callados o no consideran que sería mejor estar callados, simplemente decir no sé y listo, con eso lo han arreglado. No van a darle la oportunidad a otro. ¿Está bien? ¿Satisface esa respuesta? Entonces traten de verlo de esa manera, ¿no? Traten de verlo siempre de qué haría una persona con el uniforme, un oficial que ya está dentro. ¿De qué manera tendría que proceder si le preguntan o le hacen hacer o le dicen que haga algo que simplemente no sabe o desconoce? Obviamente no se puede quedar callado, ¿verdad? Tiene que decir. Bien, sigamos entonces. Dice 416. 416, uy, vamos adelante.
416. Aquí está. Me gustaría ser corredor de automovilismo, ¿ese es? No, es una del PDF que dice, tengo opiniones políticas muy definidas. Ah, ya, aquí está. Un puntito más arriba está. Tengo opiniones políticas muy definidas. Ya, aquí está algo bien interesante, mis estimadísimos jóvenes. Según las entidades castrenses, tanto policías como militares, estando adentro como cadetes, como estudiantes o ya como oficiales en línea, por así decirlo, no pueden tener tendencia política, ninguna tendencia política. Su vida es el Estado y la sociedad y punto. Entonces, Son apolíticos, ¿perdón? son apolíticos. Exactamente, no pueden serlo, ¿vale? Aquí ahora dice, tengo opiniones políticas muy definidas. Si uno bien puede tener criterios, no, o sea, digamos, me gusta tal partido, tal político, tal presidente, o qué sé yo, eso netamente se quedaría en algo muy, muy personal. ¿Listo? Obviamente tienen derecho a votar y todo, pero expresarlo con el uniforme, ¿no? Digamos, soy del MAS, soy de, qué sé yo, X partido, está prohibido. Entonces, vuelvo a repetirles, ¿no? Si lo vemos desde ese punto de vista de un uniformado, ¿qué haría si le preguntan esto? Él simplemente diría, es una opinión puramente personal. Entonces, directamente aquí lo ponemos falso. No hay una posición política definida, porque según sus leyes castrenses, no es ético, ¿no?, que los oficiales y demás tengan una tendencia. Una opinión, tal vez, pero una tendencia no. Pues directamente lo ponemos falso, ¿vale? Bien, otra pregunta. ¿Alguien encontró que sea interesante? Así como esa que está muy interesante. Seguimos revisando. Hemos ido hasta el 400 tantos. Entonces volveremos al... Ah, sí, aquí estamos. Aquí. No, a ver, sigamos. La 140, por favor. Bueno, si no me equivoco, en sus hojitas está creo que un número saltado. Se habría que revisarlo bien. Casi todas las noches me duermo con ideas o pensamientos molestos. Si bien podemos tener todos un mal día, eso no significa que influya en nuestros sueños, o en nuestro descanso, mejor dicho. ¿Vale? Entonces, directamente ponemos falso, porque ustedes, imagínense después de un día de, qué sé yo, que estén con un día antimotines y no se van a quedar con eso en su mente, ¿verdad? Es por eso que la salud mental es muy importante, es mucho, muy importante. Y saber controlar también esa, diferenciar, mejor dicho, diferenciar y controlar lo que es el área laboral con lo que es el área familiar, hay que también tenerlo muy, muy en claro. No pueden mezclar las cosas, ¿no? Digamos que en su día de trabajo les ha ido mal y desquitarse con su familia, ¿no? Ya sean con sus papás o futuramente, ¿no? Con sus esposos o sus esposas o sus hijos, en el peor de los casos. Tiene que haber siempre esa forma de ver las cosas en su respectivo lugar, ¿no? Y no mezclarlas. Entonces, lo ponemos falso. Vamos a seguir. Dice aquí, durante los últimos años he estado sano casi siempre. A ver, ¿qué opinas, Belén? ¿Qué pondrías acá? ¿Verdadero? Tú, Diego, ¿qué opinas? También verdadero. Está bien la respuesta verdadera, ¿eh? ¿Por qué? Porque aquí simplemente dice casi siempre. Y como ustedes son jóvenes y están sanos también, según su historial médico que han sacado, espero que se haya seguido, entonces esto va coherentemente. ¿No? Algunas veces llegan resfriado, alguna tosecilla, pero nada del otro mundo. Nunca he tenido un ataque o convulsión, obviamente. Esto, ¿cómo lo pondrían? A ver. ¿Falso o verdadero? Es falso. Lean bien, lean bien.
es falso que nunca he tenido un ataque de convulsión. Sí. La verdadero. Ajá, tengan cuidado, tengan mucho, mucho cuidado. Como les dije, si tienen dudas con cositas así, traten de hacer este ejercicio, ¿no? Este tip, por así decirlo, ¿no? ¿Es verdadero que o es falso que? Entonces ahí se van a darte cuenta si lo que van a omitir está bien o está mal. Por ejemplo, aquí para, ¿es verdadero que nunca he tenido un ataque o convulsión? O en todo caso, ¿es falso que nunca he tenido un ataque de convulsión? ¿Qué hemos dicho que es entonces? ¿Verdadero no, eh? ¿O es falso? Verdadero. Es verdad que nunca has tenido un ataque de convulsión. Sí, también lo podrían hacer, ¿vale? Entonces tengan mucho, mucho cuidado. Ahora no estoy subiendo ni bajando de peso. Eso le pueden poner también verdadero. Está preguntando de hoy. Entonces, como están sanitos, yo creo que no hay ningún problema, ¿no? Que alguien tuviera anemia, bueno, ahí tendría que preocuparse bastante. Creo que me siguen, obviamente aquí sería falso porque estaríamos hablando de paranoia. O si no, si es que es complicado como el de arriba, ¿no? Es falso que creo que me siguen, o es verdadero que creo que me siguen, ¿se dan de cuenta? Entonces, ya la respuesta sale por lógica. Creo que frecuentemente he sido castigado sin causa. Esto creo que también lo habíamos leído, si no me equivoco, brincando como siempre. Creo que frecuentemente he tenido un castigo sin causa. Entonces, esto lo podemos poner también falso, ¿vale? Porque yo supongo que ustedes no se portan mal. Lloro con facilidad, falso. Si bien uno puede ser emocional, como películas como Hachiko, no cualquier cosa también va a provocar su depresión o su llanto, ¿verdad? Espero que hayan visto la película La vida es bella, ese sí es fatal. En fin, sigamos. Dice, actualmente no comprendo lo que leo con facilidad que tenía antes. Y aquí estaríamos hablando, entre comillas, y bien grandes, en lo que sería la parte de dislexia. Pero me imagino que ustedes no tienen ninguna dificultad con la lectura y la comprensión de lectura, porque también están pasando esa materia. Entonces, sería bueno que al profe le pregunten, ¿no? Si tienen algún problema de esa naturaleza, qué ejercicios mentales o de lenguaje en todo caso podrían usar para mejorar esta parte. ¿Sí? Si no me equivoco, hay un programa que se llama Sinapsis, ayuda, ¿no? A practicar la lectura, o sea, que en la primera leída ya sepas todo lo que contiene esa pregunta, esa frase, o es el libro en el mejor de los casos. Sí, entonces aquí directamente, ¿no? Actualmente no comprendo, entonces directamente falso. Es falso esto, ¿vale? Nunca me he sentido mejor que ahora. Esto también lo habíamos respondido. ¿Qué hemos puesto en acá? ¿Se acuerdan? ¿Lo tienen anotado? Creo que era falso. A ver, dice, nunca me he sentido mejor que ahora. Les había dicho con respecto a esto que dice la hora especialmente, de que el pasado ya pasó. Yo puedo decirles, uy, yo he sido un campeón, un fisiculturista, un qué sé yo, un X, lo que sea, pero ahora es la pregunta, ¿no? Ya ha sido un campeón, genial, qué bonito. Pero hoy, ¿qué es? ¿Sigue siendo el campeón por lo menos en la categoría que te corresponde o ya no? Yo diré, no, ya le he abandonado, porque sí, yo he tenido un X, buen problema. Entonces la pregunta, como siempre, ¿no? El tiempo, ahora. Se supone que ustedes siendo jóvenes, su ahora debe estar siempre por las nubes, ¿no? Entonces lo podríamos ponerle verdadero. Pero como también les había comentado, esta es una pregunta neutral. Entonces podrían ponerlo cualquiera de los dos, ¿vale? Cualquiera. Es neutral, no va a influir mucho en lo que es la evaluación. Sí, entonces puede ser también falso, no es que no. Pero yo les sugiero que lo pongan verdadero. Mi sugerencia. A veces siento dolores en la parte superior de la cabeza.
responder directamente a eso. Ya, por si acaso, la parte superior de la cabeza, que sería el lóbulo occipital, el lóbulo parietal, que justamente controla lo que es la memoria y el lenguaje, ¿no? O sea, lo que hablamos. Entonces, si se dan de cuenta, la pregunta de fondo es, ¿te cuesta o te duele, ¿no? Por así decirlo, ¿no? ¿Te duele recordar algunas cosas? O sea, ¿te hace doler la cabeza cuando recuerdas algo que de repente has estudiado, te han contado o hayas visto? Esa sería la pregunta de fondo, si nos damos de cuenta. Entonces, directamente nosotros ponemos falso porque ustedes son jóvenes y están sanos. A veces siento que tengo que hacerme daño a mí mismo o a alguien, obviamente esto está más que obvio. Bien, entonces, Diego, ¿tú hasta qué pregunta esto lo has revisado? Hasta la 300 más o menos. Y era lo que les había pedido, ¿verdad? Sí. Sí, Belén, no sé cómo apareció en el 400, pero bueno, espero que haya leído todo. Aquí, no me canso fácilmente. Entonces, si es difícil, vamos a ver. ¿Es verdadero que no me canso fácilmente? Verdadero, no se cansan fácilmente. Y de esa manera, por favor, como les dije, no se olviden siempre de usar este ejercicio. Les va a ayudar bastante. Es un truquito bien interesante este para lo que es la evaluación, ¿no? El otrito, eso, ¿no? Lo que les decía, términos. Si tienen duda con algún término, ¿no? De cuál es la diferencia, a pesar de que parezcan sinónimos, no estaría de más siempre buscar el diccionario para aclarar esa idea. Si no hay diccionario, bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Ahí tienen internet y lo van a poder determinar más fácil y así poder omitir una respuesta coherente, ¿vale? Como siempre, pero revísenlo. La gente que se está incorporándose recién, por favor, entren a lo que es el Classroom de la misma manera, revísenlo, ¿vale? Bien, en el tiempito que nos sobra, esto lo vamos a dejar un cacho descansando. Por favor, para mañana, sí o sí, hasta la 300, y búsquenmelo preguntas que sean complicadas. Así no vamos a estar respondiendo uno por uno porque va a ser un desastre. Las personas que consideren que ya lo pueden terminar, háganlo también, tampoco estoy diciendo que no lo hagan. Al final de toda la evaluación, especialmente en esta, en la que estoy ahorita manejando yo el Excel, les va a salir un resultado, les va a salir más o menos como 9 casillas. Por favor, a eso me lo sacan una foto, un screenshot, si es que es en el celular, si es en la computadora, una fotocaptura de pantalla, y eso me lo envían ya al Classroom. ¿Listo? Ahí me lo van a enviar. Por eso ya he habilitado esto para el Classroom. Entonces me lo envían ahí para que yo pueda sacar los resultados y a poderles explicar hasta el jueves, viernes a más tardar los resultados de cómo se mide esto, ¿no? O sea, qué parámetros se está buscando, cuáles son los picos y las puntas que debemos de cuidar. Y ahí vamos a ir corrigiendo también algunas preguntas que han estado, ¿no? Medio ambiguas. ¿Les parece? Entonces, por favor, eso las señoritas, esto también velen, también los varones, obviamente, creo que se equivoquen también acá en estos dos. ¿Listo? Eso. Bien, pasando al siguiente tema que me interesaba, que era para poder un poquito relajarnos. Yo sé que esto del NPI 2 es largo, es muy grande esta evaluación, 2 horas, no se olviden siempre de su cronómetro a su lado. Pero quería preguntarles sobre esto del arte de la guerra. Diego, tú que me has mandado ya algo de tus respuestas, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de este documental? Las estrategias que tenía ¿cómo se llamaba? General era. En general, exactamente. Sun Tzu, ¿no? Exactamente. Que hasta casi en la guerra de Vietnam se ha seguido utilizando. ¿Ha tenido esa visión? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más te ha llamado la atención? La efectividad de sus estrategias. Ya, para que... Y creo que también podría tomarse en la vida real, en la vida actual. Exactamente. No siempre siendo un militar, no siempre se puede
no siempre, o sea, para usar esto no siempre tiene que ser uno militar, ¿no? En la vida cotidiana, desde ahora mismo, incluso ustedes ya pueden usar esta técnica, por así decirlo. Sí, entonces, aquellas personas que no lo han visto, ¿tú, Belén, lo has podido ver ya todo completo? Belén. No, no dicen todavía. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Vamos a usar aquí las palabritas de su compañero, que me ha parecido muy interesante. Y a partir de eso vamos a desglosarlo, ¿no? Caramba. Ahí. Sí. No, dice, es muy cierto, uno de los primeros principios del arte de la guerra es conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Esto es muy importante, les había dicho también al principio de toda esta exposición, de que a veces el peor enemigo somos nosotros mismos. Si no nos conocemos nosotros mismos, ¿cómo esperamos conocer a los demás? Y en especial a estos individuos, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer siempre una evaluación, una autoevaluación de cómo estamos, qué nos falta, cuánto más podemos mejorar. Y obviamente hay personas también que de repente no nos quieren, entre comillas, que son muy superiores a nosotros por su preparación y demás. Pero para eso justamente tenemos que estar en constante mejoría y conocernos, ¿no? Cuáles son nuestros límites, nuestras fortalezas y nuestras debilidades. A esto, por ejemplo, se puede usar, no sé si han escuchado alguna vez, lo que es el método FODA. El FODA, o bueno, hoy en día ahora le dicen FOLA, no sé por qué lo han cambiado, me gustaba mucho el FODA, pero en fin. El FODA significa una evaluación de lo que son fortalezas, oportunidades, y vamos a hacer esto mejor para que sea más interesante. En el caso de esta parte de día estaríamos hablando algo de lo que es liderazgo, a modo de relajarnos con esto de la evaluación del NPI2. Yo sé que es muy pesadito ese test, es muy pesadito. Entonces, déjenme ponerle esta cuestión, ¿dónde está? Aquí está. Este vamos a usar. Este está bien, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerle FODA. Lo que son fortalezas, oportunidades, así decirlo, debilidades, limitaciones también podría ser, y amenazas. Por favor, esta va a ser una tareita por si acaso. Caramba. Ya, en fortalezas estaríamos hablando de lo que soy yo como persona, ¿no? Las fortalezas personales. Fortalezas personales, por ejemplo, fortalezas podría ser me gusta aprender, soy curioso, me gusta seguir, qué sé yo, soy ordenado, ¿no? Todas esas cositas podrían ser una cuestión personal. El famoso soy ordenado, ¿no? Ordenado, soy, por ejemplo, la curiosidad, aunque no lo crean, es una fortaleza, aunque no lo crean, ¿no? Y ustedes ya lo van a ir llenando ahí punto por punto. En debilidades, obviamente es igual lo mismo. Por ejemplo, a ver, en debilidades, ¿qué sería? En el caso mío, ¿no? Tengo problemas con la autoridad. O mejor dicho, ¿no? Vamos a ponerlo así, problemas de autoridad. No me gusta que me mandoneen, por así decirlo. ¿La impuntualidad? ¿Perdón? ¿La impuntualidad? Podría ser, por ejemplo, de ti, Belén, ¿cuál sería tu debilidad? Esa. La impuntualidad. Entonces, ¿cómo lo pondríamos aquí en puntos bien, en palabritas bien sencillas?
Una debilidad que digas, ay Dios, no, ¿qué voy a hacer con esto? Por ejemplo, los panquecitos, una debilidad mía. Puedo vender mi alma por eso. Ya no me culpen, ya, junto con los chocolates. El chocolate me ama y yo amo el chocolate. En oportunidades se refiere a lo que tenemos afuera. Por ejemplo, el hecho de que su familia les esté apoyando con esto es una oportunidad. Entonces podríamos poner aquí familia. De repente algún amigo o algún familiar también que les apoya. Podría ser, ¿por qué no? No, amigos. Docentes, por ejemplo, ¿no? Los docentes del instituto que siempre estamos al pendiente de todas sus inquietudes y dudas que tengan. Entonces, eso también es una oportunidad. ¿Se dan de cuenta? Estas oportunidades es algo externo de ustedes, ¿no? De repente aquí podríamos poner, por ejemplo, otra oportunidad que están en la ciudad. Por ejemplo, es una oportunidad, ¿no? Porque imagínense que estuvieran en algún campo, en alguna provincia, ya sea la evaluación o incluso pasar las clases ya sería algo complicado. Entonces, todo esto son oportunidades. Amenazas. Amenazas, obviamente, así de entradita, su examen de admisión es una gran amenaza. Pero, como les dije, ¿no? Va a depender mucho de cómo ustedes esto lo manejen. Si se están preparando como tiene que ser, entonces esto ya no llegaría a ser una amenaza, todo lo contrario, se vuelve una oportunidad. Porque al ingresar a este examen, van a abrir, ¿no? O se van a abrir en todo caso, oportunidades aún más grandes todavía, a nivel profesional, a nivel personal incluso. Entonces, esto, analícenlo, dónde podría llegar a pertenecer. Eso se los dejo en sus manos, ¿eh? Podría ser aquí en amenazas o bien en oportunidades. Diego, ¿tú qué opinas? ¿Estaría en amenazas o en oportunidades el examen de admisión? No. En oportunidades. No sé, te pregunto a ti, no me Sí, preguntes oportunidades. a mí. Yo no voy a pasar el examen. Me estás lastimando. Bueno. Belén, ¿quién te está haciendo? Mi hermanito. Ah, ya, más bien, esperemos que sea tu hermanito. Bien, Belén, ¿qué amenazas tendrías aparte de tu hermanito? Diego, ¿qué amenazas habría? ¿La economía? Exactamente, la economía podría ser una amenaza, ¿por qué no? Porque entrar a la carrera que ustedes, por ejemplo, están postulando es de fuerte inversión, no es para 100 bolivianos o 500 bolivianos, estamos hablando de una muy fuerte inversión. ¿Listo? Entonces, por favor, esto del FODA, que justamente estaría muy relacionado con el videíto, ¿no? Que aquí dice, conoce al enemigo y conócete a ti mismo. Aquí estaríamos, ¿no? El conócete a ti mismo, y aquí a tus enemigos, especialmente acá, les va a ayudar a determinar esta parte. Sigamos. Entonces, esto voy a habilitar ya un ejercicio así, lo van a hacer. Aquí, antes de pasar al siguiente punto, ¿se entiende esto? Del FODA. ¿O hay alguna duda? ¿Dudas? Todo claro, ¿no? Sí. Creo que no es tan complicado. Un ejercicio sencillito para justamente ya que empiecen a ver, ¿no? Esto de conocerse a sí mismos. Muy importantes, aunque no lo crean, no solo para los militares, esto es para cualquier persona. Incluso lo podemos hacer de manera más micro, por ejemplo, para su examen. ¿Qué fortalezas tienen? Ya, yo soy bueno en mate, soy bueno, qué sé yo, en física, química. Debilidades, no me gusta mucho el lenguaje, soy medio tribilín para lo que es historia, psicotécnico, estoy frito, no sé qué voy a hacer. Así. No, oportunidades, estoy pasando en un instituto, tengo buenos docentes, les voy a exprimir su conocimiento a estos señores, ¿no? Tenemos el Internet, obviamente, el Internet tiene una vasta cantidad de conocimiento, ¿no? El Internet, ¿no? Una grandísima oportunidad que todos tenemos. Amenazas, como siempre, la economía, de repente los recursos tecnológicos, por ejemplo, podría ser una amenaza, bueno, entre comillas, ¿no? Eso también habría que estudiarlo biencito. Otra amenaza, por ejemplo, sería esto del COVID. Ese sí es una amenaza, ¿no? Imagínense que pasara algo con esto, que se agraven las cosas, esperemos que no, pero que se agraven y
el examen se puede retrasar, tantas cosas que podrían llegar a pasar con el COVID, ¿no? Que todavía está siendo incierto, entonces esa es una gran amenaza. Pues ustedes lo van a hacer así, ¿vale? Bien, sigamos. Dice acá, ataca a tus enemigos en los puntos débiles y no en los puntos fuertes. Una vez que detecten a sus enemigos o a sus amenazas, o también a sus debilidades, ¿por qué no? Hay que ir a ese punto, ¿no? A atacar en ese punto. ¿Cómo sería eso? En el documental nos muestran, ¿no? Diferentes puntos de la historia donde se ha hecho eso, ¿no? De diferentes maneras. En el caso de Sun Tzu, por ejemplo, sabía que su debilidad principal de él era que su ejército era muy pequeño. Esa era su principal debilidad. Pero al mismo tiempo eso le daba la oportunidad de poderse mover rápido, a donde sea, con una velocidad imprescindible. Cosa que el otro, si bien tenía como fortaleza su cantidad numérica, eran un millón, bueno, no millones, ¿no? Pero un número de 10 a 1, que era bastante, su debilidad era de que tenía que moverse lentamente y mover los recursos también era otro proceso muy complicado. Entonces, se dan de cuenta, al analizar de esa manera, ya te das de cuenta dónde y cómo podemos atacar. Y este FODA nos puede ayudar a determinar de esa manera, aplicándolo en ustedes. Por ejemplo, volvemos al punto, ¿no? Digamos, soy bueno en mate, en lenguaje y demás, pero tengo problemas, qué sé yo, con la parte de lo que es, ¿no? Los psicotécnicos. ¿Cómo lo haría para aprender? Preguntarle al docente. Docente, hay aplicaciones, hay juegos, hay otras maneras de aprender este tipo de pruebas, evaluaciones. Entonces le dirá, sí, no, esto sí, 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 se dan de cuenta. Y están atacando el problema. Están atacando a partir de esa oportunidad, esa debilidad que les está marcando, que los está retrasando. Entonces, de esa manera lógica es cómo funciona esto, ¿no? Entonces, aquí de la misma manera, ¿no? Atacar con todo lo que tengas, obviamente, pero con las oportunidades, aprovechando los recursos que se tienen. Los pocos recursos, incluso que podamos llegar a tener, se debe de aprovechar a lo máximo. Digamos, ¿no? Un consejo de guerra. Dice que tus planes sean más oscuros que la noche y atacar como un rayo. Eso es muy cierto, es otro ejemplito del buen Sun Tzu. Obviamente está un poquito más aplicado a lo que es la guerra, pero se puede aplicar también en nuestro diario vivir. Por ejemplo, imagínense que para el día de la evaluación les van a decir, ¿no? Que el examen va a ser a las 8:30 de la mañana, puntuales. Que ustedes estén 7 en punto para, 1, averiguar dónde van a ser sus butacas, ¿no? O sea, sus asientos. 2, qué van a necesitar, ¿no? Si van a necesitar algún tablero, un lápiz o calculador y demás. O sea, anticiparse para prever cualquier situación de amenaza para el día del examen. Entonces, a las personas de repente que a última hora se van a levantar, de tercer rato van a querer improvisar todo, pero ustedes ya van a prever también esa situación. ¿Listo? Porque imagínense que de repente su evaluación les hace andar en la piscina. Alguna vez ha sido en la piscina olímpica, alguna vez ha sido en el CILES, alguna vez han sido en las instituciones, o sea, los han cambiado de varios lugares. Y cuando los que estaban en el CILES se congelaban, ¿no? Y no se habían llevado chamarra, nada. Casi se mueren ahí de frío porque estaban casi 3-4 horas sentados. Entonces, prevean, ¿no? Prever. A esto se refiere prevenir, prever la situación. Por ejemplo, en este caso, si recordamos parte del documental, espero que lo vean, realmente es muy bonito. El famoso ataque de Normandía, ese sería, por ejemplo, un buen ejemplo, basados en hechos reales, históricos, de cómo este plan ha funcionado, ¿no? El famoso día D, donde Estados Unidos junto con los aliados, ¿no? Ingresan a lo que es Europa para ya empezar a liberarlos y ya derrocar, ¿no? O finalizar, capitalizar esta guerra. Entonces ese fue el primer paso, ¿no? El famoso día D sería eso, ¿no? Un momento donde nadie solo esperaba el ataque, nadie esperaba ese ataque en ese lugar, en ese día, y mucho menos de esa manera. ¿Ha muerto gente? Sí, pero esa era parte de la estrategia. Después, la campaña más complejas de engaño en la que crea un falso ejército. Sí, este es otro igual muy maravilloso ejemplo. A estos dos les acompañaría, por ejemplo, una historia del primer ministro de Inglaterra, Winston Churchill. Les sugiero que vean también ese documental, es muy hermoso. Hay algo interesante de este señor que le dicen, no, le informan que justamente antes del día D, unas 3 semanas antes del famoso día D, del gran ataque que cambia el rumbo de la historia y de la guerra,
le informan que Alemania va a atacar un pueblo muy cercano a las costas de lo que era Inglaterra, con una fuerza aérea mortal, ¿no? Entonces, muchos generales, ¿no?, y oficiales le dicen, señor secretario primero, tiene que usted defender este pueblo porque es un símbolo que tenemos como nación, ¿no? Y Winston él tenía el poder, tenía la decisión, también tenía los aviones listos para esta batalla, pero él dice, no lo voy a hacer. Y créanme, había mucha gente, muchos oficiales incluso que decían, pero ¿por qué? O sea, tenemos la fuerza para defendernos. ¿Cómo es posible que dejemos morir a un pueblo, ¿no?, a nuestro pueblo, a nuestra gente? Y él decía, no vamos a hacer nada. ¿Se preguntan por qué ha hecho eso? ¿Por qué tomó esa decisión? Tan dura, tan difícil. Belén, ¿tú qué opinas? ¿Por qué crees que él, teniendo las posibilidades de defender al pueblo con una buena fuerza aérea, no lo hizo? Porque no era parte de su estrategia. Ya, está bien, es muy cierto, había ya una estrategia establecida. Diego, tú que viste el documental, o parte del documental, ¿por qué piensas que Winston no mandó los aviones para defender ese pueblo o esa provincia? Porque era una manera de engañar a su enemigo, tal vez. En cierta manera, sí, una manera de engañar. Es que el problema, ¿saben cuál era? Imagínense que esta era la isla, ¿vale? Este coso, este cuadradito. Sí, entonces los aviones iban a llegar por acá. Si Winston mandaba toda la fuerza aérea que todavía aún quedaba, y era bastante fuerte todavía para repeler un ataque de esos, los nazis que estaban al otro frente de lo que es el océano Atlántico, bueno, del océano Índico europeo, no, europeo sería, no, perdón, no es Índico, el océano europeo, se iban a dar de cuenta que Inglaterra todavía tenía fuerza. ¿Y eso qué significaba? Que los alemanes, ¿no?, iban a replegarse en las fronteras. Todas las fronteras se iban a replegar con toda su fuerza, con más fuerza incluso. Y justamente el lado que ellos habían planeado, que era el famoso día de Normandía, también iba a estar más cubierto que nunca. Entonces la invasión de los aliados hubiera sido prácticamente imposible, o sea, hubiera sido un suicidio ir ahí. Entonces Winston tuvo que tomar esa decisión de dejar morir, entre comillas, ¿no?, este pueblo, no, como que dice, tragársela, porque tenía la fuerza para parar ese ataque, no es que no. Entonces él decía, si nosotros mandamos a nuestro ejército aéreo a combatir, yo sé que vamos a pararlos, vamos a alertarlos a ellos y la estrategia se va a perder. Y el ataque a Normandía también se va a perder porque ellos van a reforzar sus defensas. Entonces muchos oficiales han entendido, otros obviamente seguían sin entender, pero se hizo al final eso, ¿no? No se hizo nada, a los alemanes destruyeron, los alemanes dijeron entonces, listo, entonces Inglaterra ya es cuestión de tiempo, vámonos al lado de Rusia, ¿no?, a atacar lo que es a Stalingrado. Entonces esta frontera ellos ya lo descuidan. No dejan obviamente una buena defensa, pero lo descuidan, ya no está con todo su peso. Entonces este destrozo ellos lo vengan, ¿no?, al momento del día D. A veces los líderes tienen que tomar decisiones muy, muy difíciles para una victoria mayor, para un logro mayor. A la próxima vamos a hablar de eso, que es más filosófico, pero es muy interesante, de cómo es la visión de un líder y cómo debería de ser la visión de un líder. Entonces, en este caso, Winston, hasta hoy en día, sí, algunas veces sigue siendo, ¿no?, criticado por esta posición, pero si lo vemos de fondo, ha sido una decisión difícil, pero muy sabia. ¿Listo? Entonces, les sugiero que vean el documental unas 2 o 3 veces, si es que no han entendido algunas partecitas, porque son muy complicadas algunas. Y si tienen dudas, como siempre, pues me lo preguntan a mí, vamos a volverlo a discutir y vamos a seguirlo compartiendo de esta manera, ¿vale? ¿Qué más? Dice aquí, los espías fueron, sí, esto de la parte de la información, la parte informante. Tanto en la guerra de Vietnam, como en la guerra de Sun Tzu y otras guerras, los espías o los informantes eran la columna vertebral